Hola, mi nombre es Javier Molina y hoy quisiera, para este episodio, vamos a tener una conversación sobre cómo ser compasivos, pero sin ser permisivos, ¿ok? Este es un tema importante, eh, ya que en el presente existen movimientos que están intentando hacer que las personas dejen de tener juicio y dejen de tener discernimiento, ¿ok? Haciendo que la gente confunda empatía con ser permisivos, ¿ok? Entonces están haciendo que la gente deje de tener lógica, deje de tener discernimiento o juicio y empiece a ser empáticos de una manera desempoderada, haciendo que la gente se convierta en permisivos y dejen que la gente haga todo lo que sea, sin tener un juicio, ni ningún discernimiento, ni orden, ni regla. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre esto, vamos a tener una conversación sobre esto. Y cómo ser compasivos sin ser permisivos. ¿Ok? Entonces, voy a hablar de esto porque en mi material básicamente es sí aprender del comportamiento del ser humano, de la psique, aprender de cómo las personas pueden ser y qué significa y qué simboliza, pero también es aprender de dónde viene tal comportamiento. Entonces la idea es que hay que ser empáticos o entender a la otra persona, pero sin perder el discernimiento y sin perder la capacidad de juicio. Decir si esa persona está mal porque vivió tragedias en su vida, pero está haciendo mal. O sea, no hay que ser empático con él. Si tuvo una mala vida, pero está escogiendo ahora ser malo, entonces esa persona es mala. ¿Ok? Entonces es básicamente mi material es eso, es comprender al mal, pero no quitarle el nombre de mal, sino entender por qué es malo, sin dejar de llamarlo malo. ¿Ok? Entonces, sí va a ser algo importante el hecho de que comprendamos cómo ser, cómo ser compasivos, cómo ser empáticos sin convertirnos en permisivos, sin perder nuestra capacidad de discernir, nuestra capacidad de juicio, ¿ok? Cómo ser empáticos, pero no empáticos desempoderados, que pierden su poder de juicio, ¿ok? Que también está relacionado con la caída de Kali, Kali la diosa del caos, que destruye hombres. Es lo mismo que decir que destruye el orden, el juicio, el discernimiento, ¿ok? Las personas que promueven este movimiento de ser empáticos y ser permisivos y dejar que las personas hagan lo que quieran, eso, y llamándolo libre albedrío o llamándolo libertad de expresión, esas personas son, no todos, pero los que están en caída de conciencia, son Kali, son el arquetipo de Kali que destruye el orden, ¿ok? Son Lucifer, que busca el libertinaje, ¿ya? Entonces tiene que ver también con Kali en eso, ¿ok? Porque están destruyendo, están desconstructurando el orden, ¿ok? Están desconstructurando las reglas o lo que para el ser humano es lógico. Porque es lógico que una persona que asesina a otras, es lógico que eso es malo. Eso es una persona malvada. Una persona, sí, mala, ¿no? En inconsciencia. Pero una persona que está en caída de conciencia y que eh, es permisiva y es una persona empática pero desempoderada, te va a decir que eso, ponerle una tacha a esa persona de que es asesina, eso es malo. De que nosotros somos el malo por decir que esa persona es el asesino. ¿Me entienden? Entonces, la idea es que están intentando desconstruir, desconstruir
bueno, destruir el orden, ¿no? Entonces, bueno, sí, quisiera, hoy vamos a hablar de eso, ¿ok? Va a ser importante que ustedes aprendan a poder discernir y a poder ver quiénes son los que allá afuera están siendo los que están destruyendo el orden y quienes están cayendo en la frialdad, en la milicia, en sociopatía, ¿ok? Porque ambos, estos aspectos, ambos son sociopatía, ¿ok? Se ven diferentes, pero son sociopatía. Y eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? Cuando ya tengamos las bases ya totalmente listas, ¿ok? Porque es algo que requiere de varios aprendizajes antes para poder comprenderle al 100%, ¿ok? Parte de lo que yo voy a enseñarles y parte de lo que de lo que voy a enseñar es que las decisiones las decisiones que uno toma son lo que hacen que nosotros seamos ciertas personas, ¿ok? O que caminemos por ciertos caminos. Cuando nosotros veamos cómo se crea, por así decirlo, un villano, o cómo se crea un sociópata, o cómo se crea una feminazi, o cómo se crea un narcisista, o cómo se crean diferentes patrones de comportamientos que están en caída de conciencia, se van a dar cuenta que ese mito de creación es el mismo que el mito de creación de un héroe, ¿okay? Entonces, el mito de creación de un héroe es el mismo mito de creación que un villano, pero son las decisiones las que hacen que el villano se convierta en villano y que el héroe se convierta en héroe, ¿ok? Entonces, recordemos que hay dos caminos, ¿ok? Que en esotérica se le llama como Abel y Caín, ¿ok? Abel siendo el camino de lo bueno, de la conciencia y todo eso, y Caín siendo el camino de lo malo o de lo inconsciente. Ok, entonces, volviendo, existen estos dos caminos, ¿no? Que es el bien y es el mal. Es Abel y es Caín, es la conciencia y la inconsciencia, ¿ok? Es la sabiduría y la terquedad, ¿ok? Son estos dos caminos a los que tú puedes ir, ¿ok? Tú puedes caminar por uno de estos dos caminos dependiendo de tu decisión, ¿ok? No puedes. La idea es que si tú, por ejemplo, te quedas sin caminar ninguno, sin decidir ser buena persona y sin decidir ser mala persona, tú te quedas en el hoyo de la indiferencia, ¿ok? Que eso lo describen dentro de la ley del uno, de esos libros canalizados, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos libre albedrío, ¿ok? La primera distorsión del universo, esto lo vimos en el video de Dios, la primera distorsión del universo es el libre albedrío, ¿ok? Todo tiene libre albedrío. Tú decides si vas a ser buena persona y tú decides si vas a ser mala persona, si eres bueno o si eres malo. Tú decides qué camino caminar, ¿ok? Entonces, el mito de creación de un héroe y de un villano se diferencia por las decisiones que cada uno tiene, ¿ok? Pueden haber tenido la misma vida al principio, pero la decisión que cada uno tomó los llevó por diferentes caminos, ¿ok? Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo el mito de creación de un héroe y de un villano son iguales, pero las decisiones que cada uno toma los hace convertirse o en un villano o en un héroe, ¿ok? Entonces, digamos que hay dos hombres que nacieron digamos que hay dos niños
que nacieron en un hogar muy pobre, muy hostil. Ninguno de los dos niños son personas diferentes, no viven, no se conocen ni nada. Ambos viven en familias pobres, sin nada de dinero, sin nada, ¿ok? No se conocen nada, ¿ok? Son dos niños que no se conocen, no se han topado y que viven en hogares pobres, ¿ok? Entonces, mientras estos dos niños van creciendo, uno de ellos decide que va a convertirse en un empresario, ¿ok? Y que va a ayudar a los pobres, que le va a dar dinero a los pobres, va a ayudar a los pobres, se va a convertir en un hiper empresario y va a ayudar a todos los pobres para que no vivan la situación que él vivió, ¿ok? Mientras que el otro decide meterse en las drogas y echarle la culpa a los ricos, de que decir que su pobreza es culpa de los que tienen toda la plata porque ellos se lo roban, ¿ok? Y se decide meter en la droga. Entonces, el primero se termina convirtiendo en un gran empresario porque logró tomar las decisiones correctas y decidió sacrificar ciertos placeres, decidió sacrificar ciertos amigos, decidió sacrificar las cosas para convertirse en un buen empresario y ayudar a las personas pobres y a las otras personas, ¿no? Mientras que el otro, el que se quedó en las drogas, se hundió por completo en las drogas, en el alcohol, y dice que los ricos nunca ayudan a los pobres, ¿ok? Aquí podemos ver dos mitos de creación de dos personas que su vida inició en la pobreza, pero que uno decidió emerger, decidió crecer en economía para ayudar a las personas de abajo, mientras que el otro se decidió hundir y se hundió cada vez más en la pobreza y en la tristeza, ¿ok? Entonces aquí podemos ver cómo estas dos personas, ambos pudieron haber sido o grandes empresarios, grandes personas, o pudieron haber sido drogadictos, narcotraficantes, todo eso. Pero uno decidió ser un gran empresario y el otro decidió ser un drogadicto y seguir en la vida de pobreza, en tristeza y todo eso, ¿okay? Entonces, ambos personajes representan como... Bueno, esta historia representa como el mito de creación de un héroe es el mismo mito de creación que un villano, solamente que la decisión que cada uno toma cambia la historia, ¿ok? Porque pudo haber sido que el que quiso ser empresario se rindió a la primera y se hundió en la drogadicción, mientras que el que se había metido en la droga salió de ahí y se convirtió en un gran empresario, ¿ok? El mito de creación es el mismo, solamente las decisiones que hacen las personas los convierten o en un villano o en un héroe, ¿ok? Entonces, todos podemos decidir cuál va a ser nuestro destino, quiénes vamos a ser nosotros, ¿ok? Sí existe tal cosa como un destino, pero no exactamente, no como el destino que nos describen como las películas, ¿ok? Si hay un destino, si hay como un camino como para nosotros, pero nosotros decidimos si caminamos ese camino o decidimos caminar por otro, ¿ok? Porque tenemos libre albedrío, ¿ok? Entonces, todos podemos decidir ser buenas personas, salir adelante, tener fuerza de voluntad, envisionar al futuro, ayudar a las otras personas, ayudarnos a nosotros mismos, ¿ok? Todos podemos decidir hacer eso y todos también podemos decidir ir a la drogadicción, a la prostitución, conseguir dinero de manera sucia o fácil, conseguir dinero sin esforzarse,
no tener fuerza de voluntad, no conjurar esa valentía de ir y hacer las cosas sin importar si es que nos va mal, volvemos a hacerlo, volvemos a intentarlo, ¿me entienden? Entonces nosotros podemos decidir, ¿ok? Entonces, ahora quisiera hablar sobre cierto tipo de almas, ¿ok? Existen cierto tipo de almas o ciertas psiques, ciertas personas que vida con vida no han logrado crear la fuerza, no han logrado manifestar la fuerza que se vería como la fuerza del sol, ¿ok? O del león, ¿ok? Entonces, en el mundo espiritual, en este reino, existe el misterio de la reencarnación, ¿ok? Ya todos conocemos este misterio, ¿no? Que se anda medio profanando, pero la esencia es que el alma siempre reencarna y el cuerpo muere. El cuerpo muere y el alma sigue viviendo por años, ¿ok? En diferentes cuerpos. Esa es la esencia, ¿ok? Entonces, existe este misterio de la reencarnación, ¿ok? Donde nuestra alma sigue viviendo vidas con vidas en diferentes cuerpos que son como vehículos, ¿no? Para el alma. Entonces, vida con vida, nuestra alma se va poniendo a prueba a sí misma, ¿ok? Antes de reencarnar y tener una vida, nuestra alma o nuestra psique o nosotros, para no hacerlo tan abstracto, nosotros antes de venir a esta vida decidimos qué pruebas vamos a tener, decidimos todo, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro género, lo que nos va a pasar, lo que no nos va a pasar, nuestra voz, todo decidimos, ¿ok? Decidimos todo, ¿ok? Entonces, nosotros mismos nos colocamos pruebas antes de nacer, ¿ok? Entonces, conforme vamos como poniéndonos pruebas antes de reencarnar, se supone que esas pruebas son hechas a fin para nosotros, para que nuestra personalidad mágica se cree, ¿ok? Para que se forje, por así decirlo, la espada que es el alma, ¿no? Es la metáfora de la espada en la piedra, ¿ok? La idea es que tenemos que sacar de la piedra y del yunque al alma que se forjó, la espada que se forjó en la piedra y en el yunque, ¿ok? La metáfora es esa, ¿no? Sacar la espada que se forjó, que es el alma, ¿ok? Es esa metáfora, ¿no? Entonces, em, conforme vamos teniendo vidas y nos vamos poniendo pruebas y las vamos pasando, vamos creando nuestra personalidad, ¿ok? Que es la personalidad mágica, ¿ya? Entonces, existen vidas en las que no hemos sido capaces de afrontar cierta prueba o de hacer cierta misión, ¿no? En donde no hemos empezado a hacer el camino del héroe, ¿ok? No nos hemos convertido en los héroes de nuestra historia, ¿ok? Existen vidas así y existen varias vidas porque recordemos que en varias eras o varias etapas o varios momentos de la humanidad se ha visto de que las personas retraigan, por ejemplo, en la Edad Media, donde las mujeres solo se encargaban de la casa y no hacían nada, no leían nada, solamente se encargaban de la casa, o los pobres que en la edad donde estaban los reyes, todo eso, donde los pobres no hacían nada, solamente eran pobres y esclavos, ¿me entienden? Todo eso. Entonces, todos en algún momento tuvimos una vida así, ¿ok? Porque somos un colectivo y compartimos las vidas, ¿ok? Entonces, todos en algún momento tuvimos una vida en donde no fuimos héroes, ¿ok? Pero existen almas que con vida no han sido el héroe de sus vidas, no han sido el héroe, no han sido el sol, ¿ok? No han sido esta persona que va por sus
por sus metas, ¿ok? Entonces, vida con vida han hecho eso. No han logrado salirse de ese como modo o ese personaje de como un extra, ¿ok? Entonces, estas almas, conforme van eligiendo el camino de ser indiferentes, conforme van decidiendo eso, se van convirtiendo como en almas reciclables, por así decirlo, como almas que como almas que no han encontrado su propósito, como almas que se quedaron por así decirlo, en el limbo, como que se perdieron de su historia, ¿ok? Entonces estas almas, conforme van reencarnando, van eligiendo ese camino, ¿ok? Entonces van eligiendo el camino de no ser, de no accionar, de no ser ellos, de no ser el héroe, de no tomar la decisión de concretar sus deseos, ¿ok? Como que van perdiendo el valor, no toman acción, no toman valor, ¿ok? Y hay muchas de estas personas que siguen aquí en la materia, que siguen acá reencarnadas, ¿ok? Porque parte de no marcar la diferencia, de no marcar la pauta, es que te quedas en el mismo lugar, ¿ok? Porque te conviertes en una persona indiferente, en una alma indiferente. Entonces, como no cambias o no eres diferente, tú no cambias de paradigma, por así decirlo. Entonces estas personas no reencarnan como en Júpiter o en Mercurio o en Vulcano, o ya se quedan en el mismo lugar, ¿ok? Entonces ejemplos así como de cómo se verían como estas almas sería sí, bueno, ejemplos sería como de estas personas que no emprenden, de que tienen muchas habilidades, de que saben coser o saben, bueno, se podría ver como personas que no han desarrollado sus habilidades, de que sí tienen habilidades para coser o para pintar, para cocinar, para armar autos, cosas así, pero no lo han desarrollado. Como que sí lo tienen, pero no pintan o no cosen, no hacen nada. Como que no se toman el tiempo de desarrollarse a sí mismos. ¿Ok? Entonces son como personas que nunca como que intentan hacer algo por sus vidas. Son como personas que tú puedes meterlos a 1000 cursos de pintura porque sabes que tienen un don increíble para la pintura, pero aún así deciden no tomar esos cursos, deciden no pintar, no hacer nada, ¿ok? Son personas que se convierten como en personas como grises, no son ni buenos ni malos, son indiferentes, no hacen diferencia, ¿ok? Entonces podemos ver esas personas ahora en el presente. Y varias de esas personas son los que ahora en el presente son como el ejemplo, o son se convierten como la excusa para decir que no importa si no haces nada, si eres débil, si no importa. Es como, esa es la excusa. Estas personas son como la excusa para decir que hay que ser empático y dejar que todos hagan cualquier cosa. ¿Me entienden? Entonces es como, hay personas que aunque tú les hagas todo para que tengan un emprendimiento y sabes que ese emprendimiento va a ser exitoso y les va a dar una estabilidad económica, una buena estabilidad económica, ellos no lo van a hacer, no lo hacen porque no tienen esta fuerza de voluntad, ¿ok?
Entonces, la idea es que no hay que justificar a estas personas, no hay que, sí hay que ser empáticos de que quizás esa persona no ha logrado ver ese empoderamiento o ese poder en sí mismos, y hay que ser empáticos, obviamente hay que comprender que quizás vida con vida no han podido hacer eso, ¿okay? Pero también entender de que vida con vida ellos han decidido no ser los héroes, ¿ok? Entonces no hay que justificarlos, no hay que decir que no hay que decir que porque sean débiles debemos de justificarlos y decir de que no, pobrecito, no, déjalo que haga lo que quiera, o no. No hay que tampoco colocarlos como ejemplo de personas como buenas o personas que con libertad de expresión, no, porque no, los verdaderos ejemplos a seguir son personas que han roto la brecha, una brecha que existía en su tiempo o en su área o así, de que el doctor que logró emprender de ciencia algo que no se veía y logró emprender y tener una estabilidad económica, le logró dar una estabilidad económica su emprendimiento, que era un nicho totalmente, ¿me entienden? Entonces no hay que justificarlos, no hay que justificar un mal comportamiento, ¿ok? No hay excusa para un mal comportamiento. Si estas personas no quieren escogerse a sí mismos, está bien, dejémoslos, pero no hay que justificarlos, no hay que decir que esas personas son personas que pueden ayudar a los demás, son personas que tienen sabiduría. No hay que decir eso, no hay que ir a pedirle un consejo a estas personas porque no han hecho nada, no tienen sabiduría. La sabiduría se forja cuando uno tiene experiencia. Parte de la sabiduría se forja y se obtiene cuando tú tienes ciertas vivencias, cuando pasas por ciertas situaciones en tu vida, agarras sabiduría, ¿ok? Pero depende de ti. Si tú eres una persona que no hace la diferencia, una persona que está en el hoyo de la indiferencia, aunque te pasen 1000 situaciones, tú no vas a poder encontrar la sabiduría, ¿me entienden? Entonces la idea es que forjemos ese fuego, ¿no? Y no hagamos excusas por estas personas, ¿ok? Entonces también existen estas personas que no hacen nada, que son las personas que no hacen diferencia, y luego están las almas que de por sí ya vienen en sombra, ¿ok? Entonces, hay almas que ya vienen desde vidas pasadas, desde el nacimiento, si lo podríamos decir así, en sombra, como con maldad, ¿ok? Entonces, si han buscado sobre los misterios de Atlantis o sobre la historia de Atlantis o sobre Lemuria o así, si es que han buscado, se van a dar cuenta, van a saber que van a saber sobre en Atlantis, van a saber si buscaron sobre Atlantis, van a saber sobre el grupo de Belial o Baal, como se conoce en la Biblia, ¿no? Que también es Babilonia, ¿ok? Entonces, si no lo han buscado, les voy a dar como una mini pincelada, ¿ok? Sobre lo que sucedió en Atlantis, sobre la historia de Atlantis y este grupo, ¿no? Entonces, Atlantis es conocida como un lugar donde el humano tuvo mucho avance tecnológico en tecnología limpia. Tuvo mucho avance en la tecnología limpia, tecnología con cristales. La luz era creada por cristales. O sea, literalmente el cristal, los atlantes lograban hacer que el cristal pudiera por sí solo iluminar un cuarto entero, ¿okay? Y pudiera de que mantener como la energía de todos los cristales. Había un cristal, el cristal Tuaoi, si no mal recuerdo, que era el que mantenía la energía de los otros cristales para formar
esta tecnología limpia, ¿no? Entonces, sí, bueno, Atlantis se conoce como el lugar donde el humano pudo tener una tecnología limpia y avanzada, ¿ok? Con cristales y así. Pero también se conoce que Atlantis fue donde el humano también tuvo un avance espiritual, ¿ok? Los atlantes fueron una civilización humana ultra mega desarrollada, así súper desarrollada, ¿ok? Que allí existían magos, sacerdotisas, sacerdotes, sin la connotación cristiana. Existían magas, ¿ok? Existían todo eso. Existían miles de magos y sacerdotisas y sacerdotes, ¿ok? Era como ver el cielo en la tierra, ¿ok? Entonces, habían muchos maestros de diferentes áreas, ¿ok? En ese momento todo era sagrado, o sea, todo en sí es sagrado, toda enseñanza o toda filosofía es sagrada, ¿ok? Porque se ve como una de las extremidades de Dios o como una de las caras de Dios. Entonces, por ejemplo, la jardinería era sagrada, sagradísima, ¿sí? Había un maestro que enseñaba sobre jardinería, pero no era como, haz de cuenta, no era como ir con el maestro para que me enseñe a plantar plantas, sino era como ir con el maestro para que me enseñe a trabajar con madre tierra y a poder trabajar con las plantas y conocerlas, poder interactuar con las plantas y poder saber qué planta me sirve para tal cosa, qué planta sirve para tal remedio o tal enfermedad o tal, ¿me entienden? Entonces era como todo era sagrado. Pintar, ir a la clase de pintura era sagrado porque tú podías, era como voy a ir con el maestro de artes para que me enseñe a poder plasmar mis visiones o poder plasmar el astral en un lienzo, ¿no? Entonces todo era sagrado, porque todo era considerado como una extremidad de Dios, una de las caras de Dios o una de las facetas de Dios, ¿ok? Entonces, habían maestros que enseñaban de manera como alquímica, se le dice como con un lenguaje alquímico, así se le llama, ¿ok? Pero habían estos maestros que básicamente enseñaban misterios, los misterios de Júpiter o los misterios de Venus o los misterios del cuerpo o ciertos misterios de manera como alquímica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, te decían que, por ejemplo, el maestro te hablaba sobre la escalera de Jacobo, ¿no? Y te hablaba que para poder ascender y volverte un mago, tenías que activar la escalera de Jacobo y caminarla, cada escalón y así, para poder ascender, ¿no? Que nosotros sabemos, ya lo he explicado, la escalera de Jacobo es el ADN y es el Kundalini, ¿ok? Entonces, habían maestros que explicaban de manera metafórica las cosas, ¿ok? Porque, como Jesús de hecho lo dijo, quien tenga oídos para oír y quien tenga ojos para ver, va a entender, ¿ok? Entonces, los maestros hacían esto de hablar los misterios, decir los misterios de manera metafórica, ¿ok? Con metáforas para que los verdaderos iniciados pudieran entenderle, ¿ok? Entonces hubo personas que no le entendieron, no le entendían y empezaron a, a dejar de seguir a los maestros, ¿ok? Dejaron de hacer el trabajo en sí mismos, dejaron de hacer el trabajo de sanarse, ¿ok? Y hubo también estas personas que decidieron no hacer el trabajo de sanarse, ¿ok? Hubieron muchas personas que se voltearon, se volvieron en contra de los maestros y de los iniciados, ¿ok? Y empezaron como a atacarlos, por así decirlo, ¿no? De que empezaron a voltear sus enseñanzas y así. Se empezaron a quedar en la materia, ¿ok? Se empezaron a convertir lo que en ¿cómo se llama esto? Lo que en esotérica llamarían en Satán, ¿ok?
¿ok? Se convirtieron en egoístas, ¿ok? Y junto a los caídos de Lemuria, que fueron en su mayoría sacerdotisas, mujeres, que no quisieron avanzar, no quisieron controlar el ego, no quisieron ser materiales, se quedaron en el astral, en la luna, se volvieron los lunáticos, ¿ok? Vamos a hablar extensamente en episodios futuros sobre la luna, los lunáticos, sobre todo esto, ¿ok? Y de dónde provienen, ¿ok? Pero los caídos de Lemuria se quedaron atorados en Lemuria, en el astral, se quedaron atorados en la luna, se volvieron los lunáticos, los delirantes, los que dicen de que todo es bueno, lo malo no existe, todo eso, ¿ok? Y junto los caídos de Lemuria, que es la caída femenina, y los caídos de Atlantis se unieron, ¿ok? Para poder hacer lo que, bueno, se unieron, ¿ok? Formaron el matrimonio del bajo astral o el matrimonio infernal, por así decirlo, ¿ok? Que básicamente es el matrimonio entre la mujer en caída y el hombre en caída, ¿ok? Que es Lucifer y Satanás. Los lemurianos, los lemurianos caídos se convirtieron en Lucifer, y los atlantes caídos se convirtieron en Satán, en los egoístas y en los delirantes, ¿ok? Y formaron lo que se le llama el matrimonio del bajo astral o el matrimonio oscuro, por así decirlo. Entonces este grupo, que se hizo llamar el grupo de Belial o Baal, como se le llama en la Biblia, empezaron a hacer magia negra. Que magia negra básicamente es manipular lo externo, manipular todo lo externo para cambiar algo interno, ¿ok? El verdadero trabajo, o lo que se podría decir como la magia blanca, es cambiar el mundo interno, haciendo introspección, filosofando, todo eso, sanando y así, para que el mundo externo se vea reflejado, el mundo interno sano se vea reflejado en el mundo externo, y así cambia el mundo externo. Cuando algo no nos gusta en el mundo interno, vamos internamente y cambiamos eso, sanamos eso, cambiamos nosotros y cambia el exterior, ¿ok? Magia negra es hacer lo contrario, de que cambiar el mundo externo para que el mundo interno cambie, que no sirve, ¿ok? Por eso se llama magia negra, porque no sirve, es magia que no funciona, ¿ok? Pero bueno, este grupo empezó a hacer esta magia negra, ¿no? Que básicamente es jugar con lo físico. Este grupo fue creando sentimientos de envidia, ¿ok? Y se fueron quedando atrapados en la sombra, en el ego, ¿ok? Se fueron quedando, no estaban pudiendo ascender al corazón, que es aceptar a Cristo, o encontrar a Cristo o Dios en nosotros, ¿ok? No pudieron abrir el corazón, no pudieron encontrarse en el corazón, ¿ok? No pudieron encontrar el amor, ¿ok? Se quedaron en la materia, que es el tercer chakra, el chakra del plexo solar, ¿ok? Entonces se quedaron atorados, ¿ok? Y estas son personas que por el misterio de la reencarnación, este grupo, por el misterio de la reencarnación, se reencarnaron, volvieron a reencarnar acá. Porque cuando tú juegas, esto lo vamos a ver en los misterios de los Anunnakis y los eugenicistas, los que practican la eugenesia, jugar con el ADN o jugar con el físico, ¿ok? Jugar con el físico crea karma, ¿ok? Te atora en karma. Por lo que este grupo, los satánicos, los caídos de Atlantis, quedaron con karma. Por eso siguen reencarnando en la Tierra, ¿ok? Y los podemos seguir viendo hoy. Hoy en día tenemos aún a los satánicos de Belial, a los caídos de Atlantis, ¿ok? Entonces, también tenemos a las prostitutas de Lemuria.
las sacerdotisas caídas de Lemuria que no quisieron avanzar y no quisieron convertirse en, no quisieron agarrar ego y trabajar con el ego y convertirse en maestras de la materia, que eso es una sacerdotisa. Al no hacer eso se quedaron atoradas en Lemuria, en la luna, que es el chakra sacro, ¿ok? Se quedaron atoradas ahí y se convirtieron en las prostitutas de los satánicos, se volvieron el Lucifer de los satánicos, ¿ok? Y de aquí viene este patrón de comportamiento en donde el narcisista ocupa el borderline, ¿ok? Porque de aquí viene, es un patrón de comportamiento donde los caídos de Atlantis, que son los narcisistas, los egoístas, ocupan a los Lucifer, a los caídos de Lemuria, a los borderline, a los locos, a los delirantes, a los hiperemocionales, a los histriónicos, ¿ok? Se creó el arquetipo de el borderline y el narcisista, de la prostituta y el sociópata, ¿ok? Se creó este matrimonio del bajo astral, ¿ok? Entonces, este grupo, el grupo de Belial o Baal o Babilonia, están ahora en el presente, están reencarnados, ¿ok? Ellos claramente no lo saben porque la Tierra está básicamente como envuelta en se le llama el velo de Isis. Madame Blavatsky le llama el velo de Isis, que es este velo, es el velo del olvido que nos hace olvidarnos de todo, de nuestras vidas pasadas, de nuestros contratos de álmicos, de cuando nosotros, de todo, o sea, nos hacen olvidar de todo, ¿ok? Esa es la prueba de aquí de la Tierra. Cuando tú reencarnas acá, tú reencarnas con literalmente sin recordar nada, y esa es la prueba, ¿ok? Por eso la Tierra es tan difícil, porque hay un velo del olvido muy fuerte, pero conforme vamos avanzando y ascendiendo, el velo se va a ir desintegrando, ¿ok? Y se va a ir abriendo el velo de Isis, ¿ok? Y vamos a tener a Isis en velos, ¿no? Entonces, ellos claramente no lo saben, pero por tener el patrón de comportamiento vida con vida, haber hecho el mal, hoy en día siguen haciendo el mal, ¿ok? Y estos son los que, el grupo de Belial son los que están metidos en el gobierno, son de que los que hacen que las prostitutas se vuelvan ídolos, se vuelvan estrellas, hacen que ahora lo bueno sea malo y que ahora comer sano ya no exista, porque le echan químicos a la verdura y a la comida y a todo. Son todos estos científicos locos que modifican las cosas para dañar al cuerpo humano, para dañar el sistema endocrino, que el sistema endocrino son los chakras, ¿ok? Ya lo habíamos hablado. Entonces, todos ellos están aquí presentes, y tenemos que aprender a verlos, porque ellos son los que nos están quitando el juicio. Los caídos de Lemuria, las prostitutas, todos ellos nos están quitando el juicio, y los caídos de Atlantis están aprovechándose de eso para poder dañarnos y hacer que ellos sigan siendo los líderes, porque son sociópatas, ¿okay? Entonces debemos de aprender de todo esto para poder identificar a quién está haciendo el mal y quiénes están haciendo el bien, quiénes son los caídos de Lemuria o los caídos de Atlantis, y quiénes están siendo los magos, ¿ok? De las sacerdotisas. Tenemos que aprender a saber qué camino estamos caminando, ¿ok? Qué camino estamos eligiendo, para poder ver si es que somos las personas buenas o somos las personas malas, y cómo ser persona buena y cómo ser persona mala, ¿ok? Si estoy caminando el camino de Lucifer, por así decirlo, saber identificar eso y redireccionarse hacia el camino de Cristo, ¿ok? Todo esto que yo les voy a enseñar, espero que ustedes puedan salirse de la marca de la bestia, que son los 3 chakras bajos, salirse de la marca de la bestia y activar al corazón, ¿ok?
todo el trabajo que yo hago, mi material, es para que ustedes puedan salirse de la marca de la bestia y poder abrir el corazón, poder contactar con Cristo, ¿ok? Poder ascender en conciencia, ¿ok? Entonces, porque la idea de mi material es que yo les voy a hablar sobre todo esto, les voy a mostrar sobre todo esto, les voy a iluminar esto, y ustedes tienen que ir rebotando ideas, ir viendo si es que estoy caminando por este camino, sí o no, o estoy siendo esta persona, o quizás tengo amigos así, entonces voy a dejarlos, o quizás, no sé. La idea es que ustedes vayan identificando a estas personas a su alrededor, o si ustedes se identifican con tal comportamiento en decadencia, poder reivindicarse, por así decirlo, y ascender y abrir el corazón, ¿ok? Entonces, y también para que ustedes puedan identificar afuera, puedan tener discernimiento y ver quiénes son y ver quiénes están mintiendo y están haciéndose pasar por ídolos o por estrellas, pero en verdad son prostitutas, y quiénes son los que se están haciendo pasar por, por gobernantes, por personas que tienen la verdad absoluta, pero son narcisistas, ¿ok? Saber ver eso y tener el discernimiento de decir eso es malo, y de decir así de que eso es malo y sin miedo, de decir esta persona no es un ídolo, no es un cantante, es un Lucifer, es una alma perdida, ¿ok? Poder hacer eso, ¿ok? Entonces esa es la idea, y la idea es también que ustedes puedan tomar el camino del héroe. Si es que no lo han tomado, tomar el camino del héroe, y si ya lo tomaron, poder ir aprendiendo sobre el mundo, ¿ok? Entonces, sí, ir, porque si bien los caídos de Atlantis y los caídos de Lemuria, todos ellos, el grupo de Belial, de Babilonia, reencarnaron aquí, también, si bien ellos reencarnaron, también reencarnaron todos los magos, todas las sacerdotisas, todas las magas, todos los arios, todos ellos reencarnaron acá, ¿ok? Y todos ellos buscan el bien, son todos los abogados que buscan el bien y que le enseñan a todos sobre las leyes para que no los hagan tontos, eh, para que ellos puedan aprender y puedan ser, para que puedan agarrar ellos mismos las herramientas y usarlas, ¿ok? Son todos esos doctores que hacen lo posible por ayudar a las personas. Son todas esas personas que donan cosas a los hospitales o así. Son todos los gobernantes que intentan hacer que la comuna o tal ciudad o país surja y que todos puedan tener equidad, ¿ok? Son todas estas personas que crean un movimiento para que las personas asciendan en conciencia, ¿ok? Son todos esos. Todos ellos fueron magos, sacerdotisas, magas, sacerdotes, todos, ¿ok? Todos fueron reyes y reinas, sin la connotación que tenemos ahora. Antes el rey y la reina ayudaban al pueblo. No hacían que el pueblo, ellos le daban al pueblo. No hacían que el pueblo les diera a ellos. No había ese sentimiento egoísta. Los reyes eran personas que ayudaban al pueblo y que los guiaban, ¿ok? Eran maestros, eran hijos de la ley del uno, hijos del sol, así se llamaban, hijos del sol, o seguidores de la ley del uno, ¿ok? O hijos de la ley del uno, ¿ok? Entonces, todos ellos están reencarnados, ¿ok? Y no dudo en que quienes estén viendo este tipo de información, quienes estén buscando la verdad, quienes estén buscando tener discernimiento, quienes estén buscando ordenarse, sí buscar la espiritualidad, pero ordenada, de que mapa todo, no dudo en que sean magos y sacerdotisas, en que sean atlantes, ¿ok? Si ustedes están viendo este video y están buscando esta información y le dedican tiempo a informarse
sobre todo esto, sobre mi material. No dudo en que ustedes sean atlantes. Si ustedes se están informando, no importa en qué área. Si ustedes si ustedes ven abogados que están intentando hacer que las personas sepan sobre las leyes para que no los hagan tonto, ellos son atlantes. Si están viendo un emprendedor que crea productos orgánicos para la piel, totalmente orgánicos y limpios y todos, ellos son atlantes, ¿ok? Hay muchos atlantes. Y no dudo que ustedes que están informándose sobre la psique y sobre el comportamiento humano y que están buscando saber sobre este comportamiento, sobre el comportamiento del mal y saber cómo actúan y cómo son, y para poder identificarlos afuera y saber quiénes son los magos. Para ustedes ser los magos, ser las buenas personas, identificar quiénes son las buenas personas allá afuera. No dudo en que ustedes sean atlantes, ¿ok? Entonces sigan buscando la sabiduría, sigan informándose, ¿ok? Y sigan buscando el discernimiento. Que no les quiten su poder de discernir, su poder de juicio, ¿ok? Busquen lo orgánico, busquen la verdad, porque una forma en que los malos buscan hacer que las personas no asciendan en conciencia es petrificándoles la glándula pineal por medio de los químicos, de las pantallas, ¿ok? De los cables, del aire, intoxiquen el aire. Todo eso hace que nos petrifique la glándula pineal. Pero si ustedes empiezan a trabajar en ustedes mismos y empiezan a cambiar sus hábitos y empiezan a comer mejor y empiezan a dejar de utilizar tanto la pantalla y empiezan a leer y todo eso, o a escribir o a hacer ejercicio o todo, ustedes empiezan a activar la glándula pineal, a activar la garganta, el chakra de la garganta, a activar el corazón y ascender a los otros chakras. Ustedes se convierten en atlantes, en magos, ¿ok? Entonces busquen sanarse, busquen conocerse a ustedes mismos, busquen activar el corazón, ascender al corazón, ¿ok? Busquen el discernimiento, busquen la verdad, ¿ok? Conviértanse en mercurianos, como ya lo dije, les expliqué en el misterio en la conversación de los polos. Busquen ser mercurianos, quienes pueden balancear ambos polos, ¿ok? Quienes pueden ser emocionales, quienes pueden tener la energía femenina dentro suyo activa, pero también quienes pueden tener la energía masculina activa dentro suyo, ¿ok? Entonces busquen ser atlantes, mercurianos o cristianos o ángeles, ¿ok? ¿Ok? Entonces busquen la sabiduría. Y bueno, eso sería, ¿no? Busquen la sabiduría, busquen sanarse a ustedes mismos, conocerse a ustedes mismos, ¿ok? Porque pueden. Lo hicieron en otras vidas y lo van a hacer en esta vida, ¿ok? Si Cristo pudo, o Buda, o todos los maestros pudieron ser maestros, pudieron encarnar las virtudes en vida, ustedes también pueden, ¿ok? Pero no se apresuren, háganlo con tiempo, porque tenemos muchas vidas. Pero empiecen desde ya a buscar la sabiduría, a conocerse, a sanarse, a informarse, ¿ok? Y busquen activar el corazón, busquen a Cristo, que es el corazón, ¿ok? Y bueno, eso sería. Bye.